Egunon, alkatea, Kutxako presidentea, komunikabidetako lagunak, egunon, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta gainera presentzia ugari izateagatik. Efizientzia munduan gaude, eta gaur bi ekitaldi baten prezioan egin nahi ditugu. Ondo dakizuenez, gaur sinatzen da 2011erako Kutxa eta Udalaren arteko hitzarmena 2016ko hautagintza kultur Europar Donostia ahalbideratzeko. 2010ean horrelako zerbait eraberean sinatu genuen modua, gaur ere berresten dugu gure laguntza eta gure elkar lana. Eta denon ilusioa eta denon helburua da noski hautagai izatetik ya izendatua izatera. Presentamos el convenio de colaboración entre Kutxa y el Ayuntamiento y Kutxa para 2011, fundamentalmente en el marco de la colaboración para la candidatura de Donosti como Ciudad Cultural 2016. Un convenio que es continuidad del que también firmamos en 2010, por una cantidad similar, 200.000 euros, y conseguido el objetivo de estar en la parrilla de los seleccionados en 2010, pues este año nos hemos propuesto, y creo que es un propósito de todos, pues ser los ganadores, Y en ese sentido, además del tema económico, pues como se detallará, también colaboramos pues con ideas, con colaboraciones en las organizaciones que se están dando, y, por supuesto, ese espíritu y esa ilusión ciudadana lo hacemos nuestra en Kutxa, y por eso hoy hemos escenificado este acto de firma de este acuerdo. Como no podía ser menos, Kutxa ofrece su colaboración, su apoyo, ya por segundo año a esta candidatura, para, con su aportación económica y también aportación de ideas, me consta, y de proyectos, poder realmente conseguir la Capitalidad Cultural Europea 2016 y, por tanto, hacer realidad un sueño de esta ciudad y yo creo que del conjunto del país, de momento de esta ciudad. Permítanme que les diga, aprovechando el marco de la firma de este convenio entre Fundación Kutxa y Ayuntamiento de San Sebastián, en nombre de la candidatura, que al día de hoy tenemos grandes posibilidades de ganar esta competición cultural. Ese proyecto tiene hoy un impulso importante de Kutxa. Nos gustaría que también muchas más empresas, que las hay, las tenemos ya colaborando, se animaran, si no es ahora, ya cuando ojalá la ciudad haya sido designada Capital Cultural Europea del 2016. Ni lehenengo nahiko nukena da azpimarratu, guk asko baloratzen degula Gipuzkoako instituzioen artean egin dezakegun elkarlana, eta Kutxa udaletxeekin motibo asko ditu elkarlan hortan jarraitzeko. Lehenengo gure sortzailea da, Kutxa eta Diputazioak Kutxaren bi sortzailea dira, bi entidade sortzaileak, eta gero Gipuzkoa Aurrerako talde honetan ere elkarrekin gaude, eta elkarlan hau gutzat oso garrantzitsua da. Eta naiz eta bain, dena dakizuten bezala, momentu zailetan egon, ekonomikoki eta finantzieroki derentzat, gu gure apostua jarraitu nahi dugu, eta Kutxak hor egon nahi dugu. Hori dela gure frasea, Kutxa hor dago eta hor egongo da. Yo no quiero terminar esto sin recordar que, como siempre decimos en temas de obra social, que lo que aportamos no viene del cielo, sino que viene de los clientes. Entonces, en la medida en que tengamos clientes y esos clientes sean fieles, pues tendremos dinero para esta serie de actividades, y si no, pues no lo tendremos, ¿no?